Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Adán Hernández Cernas del grupo 207 del Cobao 01 Pueblo Nuevo. Y el día de hoy les voy a hablar sobre cómo elaboré mi ensayo. Bueno, pues comencé investigando qué era un ensayo, al igual que su estructura. Entonces, vamos a hablar. Un ensayo es prácticamente un escrito donde tú plasmas tus ideas y das a conocer tu punto de vista sobre algún tema en específico, que yo en este caso había escogido sobre el VIH. De ahí investigué cuál era su estructura, y esta se divide en dos, externas e internas. Comencemos con las internas. Expresar una perspectiva sobre el tema tratado, prácticamente dar tu punto de vista sobre el tema, ofrecer comentarios fundamentados. ¿Qué quiere decir esto? Que estos se basen desde información verídica, información de confianza. Por ejemplo, en mi ensayo hablé sobre el VIH, como ya lo mencioné, y en esta parte que pueden ver subrayada de color gris, dije, el VIH, virus de inmunodeficiencia humana, es una enfermedad que se transmite por únicamente contacto sexual, estar expuesto a vacunas utilizadas por alguna persona que contenga el virus o cualquier otro objeto que pueda estar en contacto con la sangre o de madre a hijo durante el parto o la lactancia. Por ejemplo, todo esto me basé desde algunos artículos de la OMS, desde publicaciones que sean verídicas, de páginas de confianza. Esto es lo que quiere hablarnos a este punto, que tu información la saques de lugares que sean verídicos, o prácticamente no dar información falsa. Eso es lo que nos trata de hablar este punto. Prosigamos con el siguiente punto. Organizar ideas de manera coherente, prácticamente organizar cuál es tu principal idea, cuál es la secundaria, cuál es la terciaria, al igual de cómo los vas a meter en el texto. Por ejemplo, yo comencé diciendo qué es el VIH, de ahí proseguí sobre pues las medidas de infección, de ahí proseguí sobre cómo esta enfermedad ha sido juzgada, al igual de cómo podemos prevenirnos, ¿no? Esta fue más o menos mi organización de ideas. De ahí que emplea una función apelativa, indica la tesis que sostiene, y por último el estilo. El estilo es más o menos de cómo lo quieres llevar, desde el tipo de letra, el tamaño de letra y todo eso. De ahí proseguí con la estructura externa, que esta es más para guiarme cómo lo iba a realizar. El planteamiento, que es más o menos una introducción sobre el tema, de ahí el desarrollo, que son los puntos que tú vas a hablar, los puntos importantes, y la conclusión es el mensaje que quieres dar al final. Al final, ¿cuál es el propósito de este ensayo? Esa es la conclusión. Bueno, pues ya investigado esto, comencé desde elegir mi tema, dije qué tema voy a escoger, y se me vino rápidamente el VIH, porque era un tema que yo ya manejo, se puede decir, ya había investigado anteriormente, entonces no se me dificultó realizarlo, ya que no tuve que investigar en sí de un día para otro, y al igual que grabarlo. En sí esta información, pues ya la traía desde que ya había leído artículos, ya había visto videos, yo me había informado desde fuentes de confianza. Entonces, yo prácticamente lo que hice, dije, escoger un tema que se me haga fácil para mí, que no se necesite hablar tanto, aunque sinceramente este tema es demasiado extenso, y sinceramente no pude recalcar o detallar todo lo que yo quería hablar en pues lo mínimo que lo hice. Entonces pues sí, en sí lo que hice pues fue investigar, que no lo investigué tanto, más o menos organizar qué eran los puntos que yo quería hablar sobre esta enfermedad. Y pues comencé, sinceramente dije voy a hablar sobre el VIH, y me paré, tomé mi escritorio, lo aprendí y comencé a escribir. Prácticamente eso es lo que hice, no en sí investigué. Como les digo, ya lo manejaba. Entonces comencé pues también a guiarme con la estructura interna, con la estructura externa. Entonces ahora les voy a mostrar mi ensayo. Por ejemplo, pues ya de que había organizado mis puntos, mis ideas principales que quería hablar, que en este caso habían sido pues qué es, cómo se transmite, al igual que cómo ha sido pues la discriminación de esta enfermedad, y también cómo prevenirnos, porque hay maneras de prevenirnos, al igual de cómo cuidarnos si ya tienes esta enfermedad. Estos fueron más o menos mis 4 puntos claves que yo quise hablar sobre esto. Eso pues ya había delimitado más o menos mi tema, ya había visto mis puntos de vista, ya había checado, ya había pues empezado a escribir de forma apelativa, y también pues hice la estructura externa, que como pueden ver que lo subrayé de amarillo, es pues prácticamente la introducción, como les comenté, el planteamiento, que fue más o menos un 20%, digo un 15% de mi ensayo. Ya de ahí el desarrollo, que aquí es donde se manejan los puntos que tú quieres hablar, que fue aproximadamente un 80% del ensayo, o un 85%, si no mal me equivoco. No, miento, no, un 10% aproximadamente fue mi planteamiento del tema. De ahí un 80% fue mi tema,
Y ya por último, otro 10%, si se le puede decir, fue mi conclusión. Y esa fue la forma que lo realicé. Ya de ahí pues terminé con mi conclusión, y en esa conclusión, como ya les dije, es prácticamente el mensaje que tú quieres dar. Por ejemplo, aquí les voy a leer mi conclusión. El VIH ha sido por mucho tiempo un tabú, lo cual afecta a muchas personas que contienen este virus, y lamentablemente algunos terminan suicidándose por eso mismo. Por ejemplo, aquí en esta parte ya transmití al final el punto de vista que yo quería dar, o lo que yo quería plasmar, que es cómo discriminan y cómo esta discriminación ha afectado a las personas que ha sido discriminada. Ahí ya toqué pues uno de mis puntos clave. De ahí proseguimos con: es por ello que todos debemos conocer sobre esto, así como cuidarnos y prevenirnos. Prácticamente aquí es otro punto clave que yo quería dar, que es pues conocer más sobre este tema. Prosigamos. Al igual que no juzgar ni señalar a algún portador, ya que también es humano y no por tener VIH está mal o algo así. Él es igual a nosotros. Aquí es donde también pues plasmé uno de mis puntos claves, que es pues llegar a una igualdad, llegar a que no haya discriminación. Entonces aquí en la conclusión se puede decir que es prácticamente lo que tú quieres dar a conocer, lo que en serio quieres que este ensayo te transmita. Ya pues escribí, ya lo terminé, y en sí eso fue todo. Sinceramente puedo concluir de que no se me hizo tan difícil hacerlo. Nada más pues lo complicado, si se le puede llamar así, es investigar qué es un ensayo y todo eso, que no lo tenía muy bien definido. Pero de ahí en fuera lo realicé, ya que la investigación pues ya la había hecho desde hace mucho tiempo atrás y la información ya la tenía. Y pues lo único, como les comento, lo único que hice fue delimitar mi tema y dar más o menos mis puntos de vista que yo quería dar, o lo que yo quería dar a conocer o a entender. Y ya, eso fue todo. Si les gustó, denle like. Y pues nos vemos hasta la próxima. Chao.